Ahora sí estamos. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todas. Gracias por estar aquí en lección 5. Gracias a todas por la participación y por ser tan constante en este curso. Muchas gracias por eso y estoy muy agradecida por este grupito en la mañana y también en la noche, porque tenemos un grupo de mujeres constantes que siempre hacen la tarea, siempre están participando y bueno, es lindo conversar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Voy a empezar hoy día con una oración, como siempre. Una oración primero de Salmo 19:14 que dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y una oración para nosotros. Oremos, hermanas. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de su palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame cómo les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Amén. Hermanas, hoy día estamos en el primer milagro de Jesucristo. Estamos en Juan 2, 1 a 12. Entonces, si tienen las Biblias al lado, que los tienen abiertos a Juan 2, 1 a 12. Y tenemos 3 objetivos hoy día. Como siempre, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2, 1 a 12. Después vamos a enfocarnos en el captar. Okay. Esta semana estamos enfocándonos en el captar de las 4C. Primero vamos a analizar juntas la importancia de usar un captar cuando estamos compartiendo el Evangelio. Y después vamos a tomar un momento para crear ejemplos de captar para Juan 2, 1 a 12. Entonces, no voy a empezar con un captar hoy día para esta historia, porque quiero hacerlo junto con ustedes más adelante. Pero sí voy a empezar con una actividad. Quiero empezar con una lluvia de información acerca de María y José. Entonces vamos a empezar, vamos a tomar 3, 4 minutos pensando en todo lo que sabemos de María y José de la Biblia. Entonces, espero que podamos compartir, no sé, algunos detalles que sabemos de la vida de María y José de la Biblia. Voy a empezar yo. Yo sé que viven en Nazaret en el momento, como hemos aprendido la semana pasada, y los dos son de la familia de David. Eso es lo que sé yo de la Biblia de María y José. ¿Ustedes? ¿Algo más que saben de María y José? Adelante. Un detalle de su vida. Que después que tuvieron al niño Jesús, tuvieron más hijas que hijos. Ay, muy bien. Sí, muchas gracias, Edith. Es muy probable que tenían otros hijos, porque en Mateo 13 menciona los hermanos de Jesucristo. Entonces es muy probable que tenían otros hijos después de Cristo. Gracias, Edith. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Sí, Kathleen, adelante. Uno de los detalles fue después de que José fue y tomó a María. La Biblia dice que él no la conoció hasta que ella tuvo su primer hijo, que fue el creador, el Salvador. Perfecto, muchas gracias, Kathleen. Sí. José es un gran hombre, un gran hombre de fe. ¿Qué más sabemos de la Biblia de José o María o los dos juntos? Amén, hermana. Lucía, adelante. Un detalle también, que según era prima de Elizabeth. Perfecto. María, prima de Elizabeth. Perfecto.
Por lo tanto, Juan el Bautista era primo de Jesús terrenalmente, era sobrino de, primo o María era tía de Juan el Bautista. Sí, he pensado en eso. Bueno, no sale de la Biblia, pero yo he pensado en Juan el Bautista y Jesús como adolescentes. Como imagino que crecieron juntos, ¿cierto? Como primos, antes de que empezaron sus ministerios. Es interesante. Bueno, no sale en la Biblia si estaban juntos muchas veces cuando eran adolescentes. Pero es lindo pensar que eran primos, porque eran primos, y pensar en cómo fue sus vidas. También sabemos que María y José, los dos, obedecieron los ángeles que habló a ellos, ¿cierto? Acerca del nacimiento de Jesús y también acerca de dónde deberían huirse a Egipto y después a Nazaret. Sabemos que fueron testigos a algunos eventos clave. Claro, el nacimiento de Jesús, los anuncios del nacimiento, los pastores y los sabios que llegó, María y José, eran testigos de estos eventos. También cuando fueron al templo para presentar a Jesús, escucharon a Simeón testificando de que este es el Salvador. A ver, ¿qué más sabemos de José y María? También cómo vivieron en Egipto, en Belén, también en Nazaret. A ver, ¿qué más sabemos? ¿Alguien más? ¿Otro punto de María y José? Como profesión, José me parece que era carpintero. Perfecto. Sí, sale en Mateo 13 que era carpintero. Sí, muy bien. Hasta que llamaron a Jesús carpintero también. Me imagino que creció con su papá aprendiendo esa obra. No, un punto interesante es que no sabemos mucho de José. Después de que, bueno, sabemos que cuando Jesús tenía 12 años, cuando fueron al templo, ya no aparece José después de esta historia. Entonces, imaginamos que falleció. No sabemos. También cuando Jesús murió en la cruz, María estaba allí, pero José no. Y Jesús la entregó a Juan para cuidarla cuando estaba en la cruz. Pidió a Juan a cuidar a su mamá María. Entonces imaginamos que José falleció muy temprano en la vida de Jesús. No sabemos, pero imaginamos. También sabemos que María estaba ahí en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y cuando Pedro tenía su sermón a los miles de personas, María también estaba allí. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que sabemos de María y José de la Biblia. Hermanas, ahora vamos a empezar con la lección de hoy día. Y como comenté antes, hoy día vamos a enfocarnos en el captar. Hoy día el enfoque es al captar. Pero vamos a esperar. Primero vamos a hablar de contar, considerar, consolidar y después tomamos más tiempo enfocándonos en el captar de hoy día. ¿Okay? Entonces, ahorita voy a contar la historia para que podamos recordarnos de lo que hemos leído de Juan 2, 1 a 12. Una boda en Caná de Galilea. Sabemos que al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea, y la mamá de Jesús estaba ahí. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a esta boda. Aquí en la pantalla pueden ver un mapa. En la flecha verde pueden ver la ciudad de Caná. Justo abajo es Nazaret. Entonces podemos imaginar Jesús caminando a Caná para esta boda donde también está su mamá María. En esta boda se acabó el vino. Y el vino en este momento era el trago principal de la cena, ¿cierto? Entonces la mamá de Jesús le dijo, ya no tenemos vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora ya no ha llegado todavía. Entonces María dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Allí estaban 6 tinajas de piedra
Esas tinajas eran para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a sus sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poquito y lévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces me sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso se fue a Capernaum, acompañado de su mamá, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. La palabra de Dios, Juan 2, 1 a 12. Vamos a platicar mucho de esta historia, pero primero quiero escuchar de ustedes los detalles. Entonces, ahora vamos a pasar por las preguntas de considerar. Hermanas, ¿quiénes son los personajes que encontramos en Juan 2, 1 a 12? Jesús, María, los discípulos, los novios, el maestro de sala, los sirvientes, los invitados y los hermanos de Jesucristo. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más, hermanas, o eso es todo? También el milagro del vino. También, ¿qué? Disculpa, no podría escuchar. El milagro sobre el vino. El milagro, pero cuando estamos hablando de personajes, es solo las personas en el momento. Entonces, solo los que están allí como personajes. A ver, yo creo que es casi todo. En mis notas tengo Jesús, la mamá de Jesús, María, los que servían, los novios, los invitados a la boda, los discípulos, sus hermanos, y el, ¿cómo se llama? El encargado del banquete también, es lo que tengo yo. Ahora, hermanas, número... Adelante, Vera, lo siento. El maestro de sala, Jesús, la mamá, María, el papá, los invitados, los discípulos. Perfecto. Me encanta, Vera, cómo puedo escuchar tu Biblia cuando estás hablando. Me encanta cómo puedo escuchar que ya estás sacando todo de la Biblia. Gracias, hermana. Ya, ahorita estamos en pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Cuando imaginamos esta historia, ¿qué sabemos? ¿Cuáles cosas sabemos estaban ahí en la historia? Hermana, vemos el vino, tinaja de piedra, cántaros, el agua y otra más que salen mis hermanas. Eso es lo que tengo yo también, Verónica. El vino, las 6 tinajas y el agua. ¿Alguien encontró otro objeto de la Biblia? Podemos imaginar otro, ¿cierto? Pero objetos que salen de esta parte de la Biblia, ¿alguien encontró otros? No, yo tampoco. El vino, las tinajas de piedra y el agua. Es lo que encontré yo también. ¿Dónde estamos? Adelante, Kathleen. Yo encontré los cántaros también. Los Y cántaros. tinajas. Sí, encontré los cántaros. Ok, muchas gracias, Kathleen. Muy bien. En el versículo 6, dice, estaban allí las 6 tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación.
de los judíos en cada una de las ciudades, de las cuales, perdón, cabían 2 o 3 cántaros. Sí, gracias, 2 litros de agua. Muy bien, gracias. Sí, no es un poquito, hermanas, son muy grandes estos 6 tinajes de piedra. Este milagro, Jesús cambió mucha agua al vino, podemos ver acá, no era un poquito. Muy bien, gracias. Hermanas, número 6, ¿dónde estamos? ¿Dónde ocurrió esta historia? En Cana de Galilea, hermano. Cana, sí, exacto, en Cana de Galilea. Muy En bien. Galilea, Nazaret, ¿no? Perfecto, Elizabeth. Sí, en Galilea, cerca de Nazaret, en el pueblo de Cana. Hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, dice al tercer día. Me imagino que ha de ser que tercer día desde que caminó. Sí, eso es la idea. Mira, al principio empieza con al tercer día. ¿A tercer día de qué? ¿Cierto? Entonces, cuando leemos capítulo 1, podemos ver en capítulo 1 que Jesús está llamando a sus discípulos. La segunda parte del capítulo 1 nos muestra a Jesús empezando su ministerio, llamando a sus discípulos. Entonces, por eso imaginamos que cuando dice al tercer día, es 3 días después del llamamiento de los discípulos. Entonces, sabemos que Jesús era bautizado, era tentado en el desierto, empezó su ministerio, llamó a sus discípulos y ahora después de 3 días está caminando con sus discípulos a una boda. Imagínense ser un discípulo siguiendo al maestro y ustedes van a una boda. Es un poco raro, ¿cierto? Pero Jesús quería mostrarles su gloria en esta boda. Gracias, Elizabeth. Ahora estamos en número 5. ¿Quién tiene la confianza de comentarnos un resumen de esta historia en sus propias palabras? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Alguien puede contarnos la historia en sus propias palabras? Pastora, Vera, adelante. cuando usted diga que cuenta la historia es referente a este tema. Sí, es esta historia, pero contado en nuestras propias palabras. Bueno, en la propia, aquí yo siento de que, claro, había una boda. Todavía el ministerio de Jesús no estaba pronto para ser revelado. Amén, porque no era ni el día ni el momento. Por eso que él le dijo a su madre, ¿qué tienes conmigo? Amén. Porque todavía no era el tiempo para que él se mostrara y revelara lo que Dios iba a hacer con él. Entonces, al acabarse el vino ahí, él tiene que hacer la manifestación que le ha dado el poder el Padre para que todos los que estuvieran en ese lugar pudieran ver y creer que para qué él había llegado. Amén, porque ese fue el primer milagro que él hizo en esa boda. Por eso él dijo, madre, ¿qué tienes conmigo? Amén, porque todavía no era el momento de revelar quién él era. Esas son mis palabras. Muchas gracias, Vera. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo para agregar? Bueno, sí, ¿no? Como decía la hermana, Jesús todavía no era el momento de que él presentara o hiciera, en este caso, su primer milagro. Pero la madre, creo, más angustiada de ver que se había acabado el vino, pues le pidió, ¿no? Y él terminó haciéndolo, convirtiéndose así en su primer milagro. Y eso, ¿no? Eso nos ayuda también nosotros a ver de que siempre Jesús está allí, ¿no? En los momentos en que nosotros menos pensemos. Y surge de pronto, ¿no? Es interrogante para ver si
si nosotros siempre estamos con esa confianza, con esa seguridad de que Él estará ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, buena aplicación. Y sí, vamos a hablar un poco más de cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia más adelante, pero sí, lo mencionaste súper bien, que es clarísimo que Jesús está mostrando que está con nosotros cuando hay problemas. Gracias, hermana. Hermanos, algunos puntos claves que tengo yo son que, bueno, como hemos conversado, es el tercer día después de su llamamiento a sus discípulos, ¿cierto? Van a una boda en Caná. Y se acabó el vino, ¿cierto? María llega a Jesús pidiendo a Jesús hacer algo. Y Jesús contestó, ¿qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, ¿cierto? Pero después la mamá María pidió a los sirvientes a escuchar a Jesús. A cualquier cosa que dice Jesús, escúchelo. Y Jesús les ordenó a llenar las piedras, las tinajas de piedra de agua. Lo convirtió en vino. Y los sirvientes sirvió este vino al pueblo, al público en la boda. Pero primero sirvieron al encargado del banquete. Y cuando él probó el vino, comentó, wow, es lo mejor. Usualmente en las bodas sirven la mejor en el principio, pero ustedes han servido al mejor al fin, en los días finales de la fiesta. Entonces, terminó esta sección en versículo 11 diciendo, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, Juan mismo nos da el propósito de este milagro. El propósito es, así reveló su gloria. Es el propósito de este milagro. Hermanas, pregunta número 6. En esta historia, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema que encontramos? Pastora, Adelante. cada vez que contesto tengo que mejor presento la manito, ¿verdad? Para contestar. Bueno, gracias por la pregunta. Para mí es mejor porque yo puedo ver sus micrófonos. Entonces puedo ver cuando se abren los micrófonos. Imagino que deseen conversar. También pueden levantar la mano. Los dos funcionan. Ok. Para mí, uno, hay un problema. La madre lo provoca. La madre provoca a Jesús. Okay. Amén. Lo provoca. 2, se había acabado el vino. Que realmente él era un invitado. Él no tenía que ver si se acabó o no se acabó. Amén, porque él era un invitado. Sí. Sí. Amén. Gracias. Y esa es mi parte para que puedan contestar ahí. Sí, está bien. ¿Qué opinan ustedes de estos comentarios? Que el problema era la forma de María, la forma en que ella habló con Jesús y también que el vino acabó. ¿Qué opinan ustedes de estos problemas? ¿Son problemas? Creo que sí, hermana, sí, es un problema porque, o sea, la mamá le está diciendo, hijo, no hay vino. En otras palabras, ayúdanos, mira tú. Más que todo, María sabía quién era su hijo. María sabía desde muy tierno, ella lo crió y sabía, y las cosas como él se esmeraba, todo eso. Hermana, aunque ya pasamos en la pregunta número 6, pero en la pregunta 4, o sea, hay algo que me llamó la atención, que él iba a hablar, pero ya como usted pasó a la otra pregunta. Adelante, disculpa. Cuando le dice María que haga todo lo que el Señor Jesús haga, ¿no es cierto, no? Sí. Le dice, pero los sirvientes entonces comenzaron a hacer lo que el Señor Jesús le dijo. Y cuando el maestresala prueba el vino, le dice, este es el mejor vino. Pero yo me doy cuenta de algo, que los sirvientes sabían de dónde había salido ese vino. Ellos sabían, entonces entre ellos tienen que haber comenzado a comentar.
fue el maestro, fue el Señor Jesús. Él el agua la convirtió en vino. Quizás en ese momento no se lo dijeron porque estaban en la fiesta, pero después de haber regado, entonces imagínense la admiración y todo eso. Lo que el Señor hizo, Imagínate. cualquier milagro ahí. Yo digo, Sí. qué hermoso, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, amadas hermanas. Sí, claro, imagínate cómo era para ellos, porque ellos mismos lo llenaron con agua, sabían que era agua y salió vino. Qué increíble. Imagino que los sirvientes hablaron mucho después con otros, ¿cierto? Y que compartieron con otros lo que pasó en esta boda. Muchas gracias, Verónica, por comentarlo. El problema sí, hermanas, el problema más grande en esta fiesta, en esta boda, es que se acabó el vino. Y es un problema tan grande. Muchas veces bodas en este tiempo duraron una semana. Y el vino era un parte principal de la comida. Entonces, si están en una boda recién empezando y se acabó el vino, qué grave. Es un problema gigante. Ahora, María, es complicado saber si eso es un problema, porque María se acerca a Jesús preguntándole para apoyar con este problema. En un lado, podemos ver la fe de María en este momento. La mamá de Jesús, ella, claro, sabe quién es. Y ella se acerca a él. ¿Qué va a hacer un humano con este problema? ¿Cierto? Pero María sabe que es más que un humano, es Dios, Jesús. Entonces, su fe es clarísimo acá. Pero su propósito es muy distinto a Jesús. María quería arreglar este problema de esta fiesta, de esta boda. Jesús estaba pensando en su ministerio, en mostrar su gloria. Entonces, a propósito de Jesús y a propósito de María en este momento, eran distintos. Entonces, si eso es un problema, quizás, pero también de mi parte veo mucho la fe de María, pidiendo a Jesús ayuda. Pero Jesús, como Dios, dice, oye, espera, estoy esperando un propósito más grande. Y eso es la gloria de Jesús, ¿cierto? Mostrar su gloria. ¿Se resuelve el problema? Claro que sí. Salió vino, ¿cierto? Entonces, se resuelve el problema de que no había vino. También Jesús mostró su gloria. Ahora, hermanas, vamos a pasar las preguntas de aplicación. Quiero escuchar de ustedes sus opiniones de esta historia y cómo se pueden aplicar esta historia a sus vidas. Vamos a empezar con la pregunta más importante. Y la pregunta más importante es, ¿de qué se trata esta historia? Algunas personas pueden leer esta historia y pensar que se trata de alcohol, o que se trata de cómo debes actuar con tu mamá. Pero nosotros sabemos que estamos practicando de ver la historia en todo su contexto. ¿De qué se trata esta historia del primer milagro de Jesús? Estoy buscando un resumen de una oración nomás, ¿ok? Una oración, un resumen de qué se trata esta historia. Iris. Se trata del inicio de Jesús sobre el mandamiento de Dios de que fuera a darnos vida eterna a nosotros. Entonces, disculpa, se cortó un poquito. Disculpe, se cortó un poquito, pero escuché que se trata del inicio. No, se trata del inicio de cuando comenzó Jesús a hacer el mandamiento del Padre, de venir a salvarnos a nosotros, a todo el mundo. Interesante. Sí, te escucho ahora, gracias. Sí. Lo que pasa es que no he participado porque tengo muy mala señal. Y casi no he participado, tengo muy mala señal y esto se congela y espera mucho rato para yo poder. Entonces no he participado por eso. Disculpe. Está bien, hermana. Lo siento mucho por la señal. Estoy tan agradecida que sigas con nosotros, aunque tienes una mala señal. Es lindo tener tu perspectiva. Entonces, gracias por intentar compartir. Y yo creo que está buena. El resumen de Jesús está empezando su ministerio público, podemos decir.
Es al principio de su ministerio público, cuando está mostrando a otros en esta estancia, a los siervos y también a los discípulos, está mostrando su gloria, ¿cierto? Su poder. Está mostrando que es Dios. Porque cuando llegó como bebé, cuando nació, eso también podemos decir que era al principio del cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Pero su milagro es al inicio de su ministerio público para que otros pueden saber que es Cristo. Entonces, quizás en una oración podemos decir, bueno, me gustó lo que dijo Edith, es al inicio de su ministerio público. Una oración cortito de esta historia. ¿Alguien más? ¿De qué se trata esta historia? ¿Alguien más puede compartir una oración, un resumen de esta historia? Verónica, adelante. O sea, yo le puse, o sea, algo pequeñito. Le puse el primer milagro del Salvador. Es lo que le puse. Perfecto. También el primer milagro del Salvador. Lindo. Yo tengo, Jesús muestra su poder al hacer su primer milagro. Entonces, esta historia se trata de una boda, se trata de vino, se trata de una conversación entre Jesús y su mamá. Pero ¿de qué se trata toda la historia? Jesús está haciendo su primer milagro. Jesús está mostrando su poder como Dios. Ya, hermanas, cuando leemos esta historia, ¿qué pecados nos enseña a confesar? ¿Qué pecados nos enseña a confesar? Juan 2, 1 a 12. La Isabel. falta de inseguridad en él, en Jesús. Ay, ya. Cierto. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más? La obediencia sobre todo Claro. a su madre, aunque al parecer en el momento no estaban en acorde porque Jesús miraba su ministerio y la mamá en el momento quería resolver el problema. Me parece que María tenía mucho que ver con la atención en la boda, cuando ella se expresa de esta manera de que se acabó el vino, haz algo, ayúdame, ¿sabes? Y él viendo que ella está preocupada por la situación que ella está confrontando, aunque todavía para él no era el tiempo, él dice, voy a obedecer a mi mamá, pase lo que pase. Y eso nos lleva a obedecer a nuestros padres. Amén. Sí, es interesante aquí. A ver, estoy revisando esta parte. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, sí, es más adelante Jesús hizo lo que María quería. Pero, como comenté antes, no tenía el mismo propósito. Entonces, en este momento, Jesús, con mucho respeto, en el contexto, en el griego, hermanas, mujer es algo muy cariñoso. Es un término de cariño. Jesús no está diciendo mujer, no, está diciendo mujer. Es un término de cariño. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Es decir que es Dios, ¿cierto? Es el Salvador del mundo. Su propósito es más importante, más santo que el propósito de María. Pero más adelante sí, cuando Jesús hizo el milagro, también estaba cumpliendo el propósito que María quería también. Pero para Jesús era la razón que hizo, sale en versículo 11. Jesús hizo este milagro para revelar su gloria. ¿Cierto? Eso es lo que sale de 11. Aleluya, manifestación Aleluya. para... Sí. Hermana Verónica, adelante. El verso 7, como ya vimos, yo veo la fe, verdaderamente la fe. Primeramente, como le dije, María sabía quién era su hijo y ella sabía que era el Hijo de Dios. Y ella la fe, la confianza que ella tenía hacia su hijo. Y con respecto personalmente a nosotros, es lo que nos está hablando.
de que Él nos habla por medio de su palabra. Hemos visto su gloria muchas veces en nuestras vidas, en las personas que nos rodean, y nos ayuda y nos enseña que debemos aprender a tener fe, esa confianza, aunque pasemos por desiertos, pero nuestra fe debemos tenerla en nuestro Padre Celestial, siempre, siempre, confiando verdaderamente en Él. Sí, y versículo 5, cuando María dice, hagan lo que Él les ordene. Es decir, que ella quería algo, Jesús dijo no en el momento, y ella todavía dijo, bueno, escúchenle a Él, ¿cierto? No es como, pero yo quiero eso ahorita, no. Él dijo, ya bueno, en los tiempos de Él, entonces. Yo, para mí, cuando leo esta parte, quiero confesar un pecado de que a veces yo quiero resolver las cosas yo misma, ¿cierto? Antes de irme a Jesús, antes de hablar con mi Padre, yo quiero hacer todo. Yo quiero resolver mis problemas. Yo quiero hacerlo en mis tiempos. No sé si ustedes son iguales, pero así soy yo. Entonces, muchas veces tengo este pecado de pensar que yo puedo resolver todo. Y esta historia me hace confesar este pecado y recordarme que necesito acudir en oración primero a Jesús. Ir a Jesús primero, porque es por Él que puedo resolver los problemas y no por mis propias fuerzas. Vera, adelante, hermana. Estoy de acuerdo con usted, pastora, pero cuando en el versículo 5 dice que su madre dice, le dice a los que servían que se acercaran a él, ella indicaba que era una revelación de parte que el Espíritu Santo le había otorgado a ella para que él pudiera ser manifestado su gloria. Ok, ahora, sabíamos que no era el tiempo, amén, pero para los que estaban ahí, para que ellos creyeran el poder del Señor, que ella estaba manifestándose en la vida de Jesús. Amén. Por eso que yo pienso de que ella lo provoca. Por eso que hay veces en nuestra vida, pastora, no sé si, por ejemplo, me voy a poner a mí. Hay personas que nos provocan y esas personas nos provocan para que nosotros lleguemos a nuestro destino. Amén. Y pienso que es prácticamente algo así. Ella provoca a su hijo. Amén. Para que también todos los que pudieran ver ahí, pudieran ver la revelación manifestada en Jesús, de su Padre. Porque todavía no era la hora. No, y Jesús sabía la hora, ¿cierto? Jesús sabía. María es como nosotros. Pedimos cosas como humanas, pero Jesús Amén. sabe la hora. Jesús sabe lo que necesitamos y el tiempo. Y confiamos en Él. Confiamos en Él. Sí, gracias. Sí, este es un ejemplo de nosotros pidiendo cosas como María y confiando, esperando en Jesús. Y sus tiempos son perfectos. A veces va a contestar no. A veces va a contestar sí. A veces va a contestar sí, pero de otra forma, que no que hemos imaginado, ¿cierto? Pero el poder no viene de nosotros y porque lo que nosotros estamos pidiendo, el poder viene de Dios, Jesús. Entonces, el enfoque de esta historia es Jesús, no María, es Jesús, ¿cierto? Está mostrando su gloria y está mostrando que Él sabe el tiempo perfecto. Bueno, sí. Quizás están pensando en otros pecados. Recuérdense, hermanas, que esta pregunta nos hace pensar en nuestros pecados personales o pecados en esta historia. Conexiones, ¿cierto? Porque cuando recordamos que somos pecadores, el amor de Cristo es aún más increíble, ¿cierto? Porque cuando recordamos que somos pecadores, recordamos que necesitamos un Salvador y ya tenemos un Salvador. Entonces, ahora vamos a pregunta número 3. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde podemos ver el evangelio, la gracia, el amor inmerecido de Dios en esta historia? Vera, adelante.
Pastora, yo pienso que la pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? De que el amor de Dios se manifestó es ayudando la necesidad que había en ese lugar. Amén. Ahí no había. Amén. Y al ver eso, me imagino la angustia de las personas de las bodas que estaban ahí. Y a veces eso es lo que Dios quiere, que nosotros reflejemos nuestro amor, ayudando a nuestro prójimo. Amén. Esa es mi respuesta. Sí, yo veo lo mismo. Veo que en esa historia Jesús está utilizando su poder en amor para servir a otros. Y su propósito es mostrar su gloria para que tienen fe en él. Entonces, qué increíble que este milagro es un ejemplo de Jesús sirviendo a otros, pero enfocando a ellos en la gloria, en su gloria en él, porque él desea que todos sean salvos. Entonces, cuando otros pueden ver este milagro, pueden crecer fe en sus corazones, ¿cierto? Que él es el salvador. Qué amor increíble que tenía Jesús y qué amor que hizo su primer milagro de esta forma, ¿cierto? De esta forma tan tierno en una boda. Es decir que Jesús hace un montón de milagros en nuestras vidas. Y lo hace ¿por qué? Para nuestro bien y también para su gloria. Para su gloria. Él desea que seamos salvos. Y cuando podemos ver su gloria, wow, crece la fe, ¿cierto? Entonces, hermanas, ¿qué nos enseña esta historia a pedir y hacer en gratitud? Ahora hemos leído la historia, hemos examinado la historia, hemos visto nuestro pecado y el amor de Dios. Ahorita, ¿cómo vamos a vivir en gratitud? ¿Qué vamos a pedir y hacer ahorita? Gracias, Vera, por la participación. Adelante, hermana. Yo, pastora. Sí, adelante, hermana. Yo pienso que la enseñanza más grande a pedir y hacer para mí es cuando yo le pedí a él la salvación, él me ayudó. Amén. Ese es mi concepto. Amén. Él me ha enseñado mucho apenas yo lo acepté como mi salvador, porque ahí yo le pido a él que me enseñe a Dios a pedir. Yo le pido y él me da. Amén. Pero tengo que ser agradecida. ¿Y cómo voy a ser agradecida? Sirviéndole a él. Entonces, esta historia te hace pensar en tu salvación y cómo puedes servir en gratitud. ¿Así es, Vera? Sí, porque ellos pidieron y Jesús le respondió, porque no había vino y Jesús le respondió. Él nos responde a todas nuestras necesidades y la mejor manera en gratitud es serle fiel, serle obediente y seguir su camino. Ese es mi concepto. Gracias por compartir, Vera. ¿Alguien más? El Señor, verdaderamente, cuando a Él se lo invoca, cuando a Él se lo invita, verdaderamente, porque cuando venimos a los pies de Él a recibir nuestra salvación, verdaderamente recibimos esa invitación primeramente de parte de Él, porque es Dios que pone ese sentir verdaderamente, es Dios, no es nosotros, es Dios. Y cuando lo recibimos verdaderamente, venimos a ser sus hijos. En esta parte que me enseña a Dios a pedir, porque como estos son personales, ¿qué me enseña a Dios a pedir?
a pedir verdaderamente seguir avanzando, seguir buscando verdaderamente y que poner mis miradas cada día en Él, verdaderamente, y seguir avanzando y serle fiel, Amén. serle fiel. Amén. Amén, Verónica. Muchas gracias. Sí. Sí, es que hemos hablado antes, o quizás era otro curso, que la fe que tenemos nosotros es un don de Cristo, ¿cierto? La fe que tenemos nosotros, siempre hablamos de la flecha desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Que todo lo que tenemos es de Jesús, todo lo que tenemos es de Jesús. Entonces, este don de fe es un regalito que tenemos. Algunas personas lo rechazan, ¿cierto? Algunas personas rechazan este regalo gratis de Jesús. Nosotros que creemos en Él, queremos vivir pensando en su amor. Queremos obedecer en amor. Queremos vivir en gratitud, ¿cierto? Porque entendemos esta flecha. Entendemos que, wow, todo lo que tengo es de Él. No hay nada que hice yo. Y, wow, eso cambia todo, ¿cierto? En la vida. De mi parte, cuando leo esta historia, quiero ampararme en Cristo, ampararme en Él en tiempos de necesidad. Quiero irme a Cristo primero y no intentar solucionar todo con mis propias fuerzas. También, hermanas, yo pienso en el ministerio de Jesús. Jesús tomó tiempo de conversar con sus discípulos, para ir a una boda. Es que su ministerio también es un ejemplo de compartir Jesús en la vida diaria, ¿cierto? Jesús no dijo, no tengo tiempo para una boda porque tengo que irme y predicar en esta ciudad. No, fue a bodas, caminó con sus discípulos, fue a orar en las montañas. Entonces, su ministerio es un gran ejemplo para nosotros de que no tenemos que tener una plataforma para compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Podemos hacerlo en bodas, podemos hacerlo en la vida diaria que tenemos. Entonces, por eso, en pregunta número 5, pensamos en nuestras vidas diarias. ¿Cuándo podemos compartir 2 con otros? Bueno, claro, en bodas podemos compartir esta historia, ¿cierto? También cuando alguien no cree que Jesús es Dios, solo Dios puede hacer milagros. Entonces, podemos usar esta historia para mostrar el gran poder de Dios, Jesús. Quizás si una persona tiene un problema grande, podemos decir, yo sé, yo puedo tenerte una historia, contarte una historia cuando había un problema grande en la Biblia también. Y pueden conversar de este problema, de esta fiesta y el vino, y cómo Jesús tenía la respuesta en su tiempo. Entonces hay muchas oportunidades de compartir el primer milagro de Jesús con otros. Bueno, hermanas, ahora vamos a enfocarnos un poquito en el captar, pero muchos de ustedes han sido muy callados en esta parte. Entonces, quiero invitarles, si tienen dudas o preguntas o comentarios, les invito a comentarles nomás. Si están escuchando nomás, no hay ningún problema. Pero si están escuchando con una duda, les invito a preguntarme, por favor. ¿Algunas dudas, preguntas, comentarios? Ok, está bien. También voy a quedarme después, como siempre, en Zoom. Entonces, si quieres conversar en privado, estoy aquí. Pero espero que este espacio es un espacio de confianza donde podemos hacer preguntas o tener dudas, ¿ok? Porque estamos estudiando la Biblia juntas. ¡Qué bendición! Y es el momento perfecto de conversar de todo lo que estamos pensando. Hermanas, ahora vamos a enfocarnos en el captar, ¿ok? El captar de las 4C. ¿Por qué es importante el captar? Recordamos que el captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, cuando estamos pasando por las 4C, especialmente cuando estamos compartiendo una historia con alguien, muchas veces es lindo empezar con un captar.
un gancho, una introducción a la historia. ¿Por qué piensan ustedes es importante tener este gancho, esta introducción? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante al captar? O quizás no es importante. Me avisan, ¿qué opinan ustedes? Verónica, adelante, hermana. Es importante porque generalmente, así como nos mandan los videos, es una historia. Y esa historia como que nos da curiosidad por seguir viendo, por saber de qué se trata. Entonces, así mismo, como les dice ahí, es el gancho para coger. Entonces, le da curiosidad a las personas y saber de qué se trata. Y hasta que se tengan que saber de qué va a hablar. Muy bien. Me gusta esta palabra, curiosidad, que esperamos que tienen una curiosidad de aprender más, ¿cierto? Bien. Y Elizabeth, adelante, hermana. Sí, es importante captarla porque si nosotros captamos bien esa historia, vamos a poder contarla, compartir con las demás personas para que ellos también la puedan entender. Porque si nosotros no la entendemos, no la hemos captado, no podemos hacerles también a las demás personas que capten y la comprendan. Perfecto, perfecto. Creemos que aprenden, ¿cierto? Entonces, si creemos de verdad que escuchan, tenemos que tener su atención. Si no tenemos su atención, no van a escuchar la historia. Entonces, captar es bastante importante. También nos enfoca en el tema, ¿cierto? Cuando nosotros estamos pensando en un captar, queremos compartir el evangelio. Queremos compartir que nosotros no somos perfectos. Tenemos un Salvador que hizo todo para nosotros. Tú también tienes este Salvador, murió para ti también. Eso es lo que queremos que todos saben, ¿cierto? Entonces, nuestro captar, nuestra historia, esperamos que siempre se enfoque en Cristo, en la cruz. Porque cuando estamos conversando con personas, eso es lo que queremos que ellos entiendan primero, ¿cierto? La cruz, la salvación de Cristo. Lucía, adelante. Disculpe, hermana Lucía, ¿querías agregar algo, comentar algo? No te escucho, veo tu micrófono abierto, pero no te escucho, lo siento, hermana. Bueno, hermanas, para seguir con este pensamiento, Lucía está comentando que va a salir y entrar de nuevo porque perdió su conexión. Espero que pueda entrar de nuevo fácilmente. Hermanas, ahora vamos a pensar en creyentes y en incrédulos. Porque, mira, en el momento estoy en un curso con ustedes. Ustedes están aquí porque desean aprender la palabra de Dios, ¿cierto? Están aquí porque tienen ese deseo de conocer la Biblia, de conocer Dios por su palabra. Están aquí por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hago un captar con ustedes es bastante fácil porque todos ustedes ya tienen interés, ¿cierto? Entonces, con creyentes, tenemos algunos captares de la Biblia, de información de la Biblia, pensando en María y José, por ejemplo, porque ya hay un interés allá. Pero cuando estamos hablando con incrédulos, cuando estamos hablando que personas que no desean conocer la palabra de Dios, es aún más importante al captar. Porque no desean escuchar, pero quizás con un captar van a tener el interés de escuchar, ¿cierto? Y muchas veces con incrédulos, al captar, si es algo de emoción, si es algo de una historia personal, si es algo que toca su corazón, ahí muchas veces desean escuchar un poquito más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante al captar? Bueno, en general es importante captar la atención para que todos escuchen. Y especialmente para los que no quieren, no desean escuchar, al captar es un punto clave para abrir la conversación a la Biblia. Entonces, ahorita, hermanas, vamos a tomar un momento para crear ejemplos de captar. ¿Ok? Entonces, hemos leído Juan 2,
sabemos los detalles de la historia, sabemos las aplicaciones a la historia. También sabemos que el tema es que Jesús mostró su poder con su primer milagro. Sabemos que Jesús está aquí mostrando su poder en su primer milagro. Ahorita, vamos a imaginar en cuatro eventos, por ejemplo. Mira, la primera es una casa. Si ustedes pueden ver la casa en la pantalla, vamos a imaginar que estamos en casa, con niños, con adolescentes, con un esposo, con abuelos. Si estamos en casa, ¿cómo podemos captar la atención de nuestra familia para decir esta historia, para compartir esta historia? ¿Algunas ideas? ¿Estamos en casa, con familia, con amigos? ¿Cómo podemos compartir esta historia? Pastora, repita nuevamente, por favor, que no capté. Está bien, está bien. Mira, vamos a pensar, vamos a imaginarnos que estamos en casa. Estamos con nuestras familias, niños, quizás abuelos, lo que ya están en tu casa, ¿cierto? Imagínense las personas que están en su casa, ¿cierto? ¿Cómo podemos captar la atención de ellos para compartir Juan 2 con ellos? Yo pienso que primeramente es para, si tal la familia está ahí, pienso que lo más lógico es pararme y anunciarme. Amén. Okay. Anunciarme, buenas tardes, miren, quiero compartir la palabra y pienso que eso es uno de los métodos, ¿no? De presentarse, de presentarse uno. Entonces ellos van a captar, ellos van a, wow, yo me estoy presentando, yo voy a hacer, tengo que captar, voy a oír, voy a escuchar para ver qué es lo que me trae. Está buena, Vera, porque sí, de verdad capta la atención. Si estoy en una casa y alguien de mi familia se para y dice, yo tengo una historia para comentar, para decirles, wow, sí, ya estoy interesada, estoy escuchando, tienes razón. Muchas gracias por compartir. Sí. Elizabeth, adelante. Elizabeth, ¿algo para comentar? Sí, perdón. También para ayudar a ellos a captar, ¿no? Y a comprender la historia, también pienso que debemos ayudarnos con imágenes, porque eso también, pues, ayuda a que ellos también de alguna forma se conecten y como que ellos estén como más ahí enganchados en la historia, porque con las visualizaciones, ellos también, ciertas imágenes van ayudando a que ellos, y también su imaginación, pues, venga al caso, y eso nos va a ayudar, ¿no? En este caso sería ayudándonos con imágenes, con ilustraciones, eso. Estoy tan de acuerdo. Imágenes son increíbles para todas las edades, de verdad. Una imagen nos ayuda mucho. Yo estaba pensando en la casa cuando hay vino. Si tenemos una celebración o si estás con la familia y hay una botella de vino, ¿qué imagen para compartir la historia, cierto? Este vino me hace recordar de una historia de la Biblia. ¿Les puedo comentarlo? Con adolescentes también. Es un gancho, ¿cierto? Para empezar la conversación. Lucía, adelante, hermana. Amén, hermana. Sí, definitivamente, cuando estamos todos reunidos en familia, en mi caso que mi familia es cristiana y conocen de la palabra, hay quienes no tan más adelantadones un poco como nosotros. Y cuando estamos en familia, nos acordamos de cosas o pasan cosas. Y yo al menos, y mi mamá,
siempre tomamos como referencia las historias de la Biblia que nos dejan enseñanzas para aumentar nuestra fe y sí, lo compartimos y tratamos de compartirlo, como dicen bien las hermanas, llamándoles la atención y que ellos puedan ver el poder de Dios en cada una de las enseñanzas de la Biblia, de las que nos acordamos. Y es muy bonito porque concuerdan todos en que el poder de Dios es maravilloso. Amén. Ay, qué lindo. Gracias por comentar, Lucía, qué lindo. Ya, ahorita, hermanas, vamos a imaginarnos que estamos trabajando con niños. Yo sé que algunos de ustedes y algunos que están en la grabación ya tienen niños, nietos en casa o están ya trabajando en ministerios con niños, ¿cierto? O con adolescentes. Entonces, si tenemos un grupo de niños o adolescentes, ¿cómo podemos captar su atención para decir esta historia? Una vez vi una maestra, ella con un montón de niños, ella tenía una jarra de agua, ¿cierto? Y ella dijo a todos, ahora voy a hacer voy a mostrar a ustedes algo. Todos miren y ella con la mano colocó colorante roja en la jarra de agua. Y claro, se cambió a roja, ¿cierto? Entonces todos los niños chiquititos estaban como, wow, cambió el agua, porque no sabían cómo funciona el colorante. Y con este gancho, ella empezó la historia de este milagro. Y con los niños podrían probar esta agua. Era agua nomás, no era vino, porque ella no puede hacer milagros. Pero podría mostrar a ellos con este gancho para decir la historia de lo que sí puede hacer milagros, Jesucristo. Entonces, un ejemplo de cómo pueden captar la atención con un grupo de niños. También imaginamos que estamos conversando con nuestras amigas. Estamos conversando con, no sé, una compañera de colegio o una compañera de trabajo. No sé, una amiga. Estamos tomando café o estamos caminando y quizás una amiga está compartiendo de un problema que tiene, un problema muy grande que tiene. Y qué oportunidad empezar la conversación de los tiempos de Dios, ¿cierto? De conversarla de que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todos los milagros del mundo y Él te ama, Él te está cuidando y en su momento, Él sabe lo que necesites. Entonces, pueden usar Juan 2 en estas conversaciones, a veces que son más emocionales con nuestras amigas, con nuestros familiares, ¿cierto? Algunos de ustedes tienen ministerios con iglesias. También pueden usar esta historia para mostrar quién es Jesús. Jesús es Dios, ¿cierto? Es Dios Todopoderoso. Entonces, hay un montón de oportunidades para compartir la palabra. Y al captar es cuando podemos empezar. Y muchas veces tenemos que hacerlo algunas veces para crear la confianza. Porque para algunos de nosotros es fácil. Por ejemplo, conozco la Vera, he tenido el privilegio de conocerla en persona. Imagino que para Vera no tiene miedo de nada, de anunciarse y decir que yo voy a decir una historia, ¿cierto? Yo no soy tan como Vera, soy más tímida. Entonces, quizás para mí sería más en una aula como esta o uno a uno con otro. También Mercedes está aquí. Yo sé que Mercedes tiene su nieto en casa, precioso. Y imagino que Mercedes puede tenerlo en brazos y comentarle esta historia, ¿cierto? Verónica, yo sé, con su esposo, wow, ustedes tienen un montón de oportunidades de compartirla, todos de ustedes, ¿cierto? Pero de nuestra manera. Solo hay que pensar en cómo vamos a captar la atención de alguien para decirles quién es Dios, porque creemos que todos conocen su Salvador, ¿cierto? Bueno, con eso, hermanas, hemos terminado nuestra lección de hoy día. Hemos usado las 4C de leer Juan 2 para entender y leer Juan 2. Hemos hablado de la importancia de hacer un captar. También hemos pensado en algunos ejemplos de captar la atención. Y quiero animarles a ustedes de practicar un poquito en casa, si desean, o con una amiga, de captar la atención y contar la historia de Juan 2, ¿ok? Para practicar nomás, para practicar.
Hermanas, para jueves vamos a seguir enfocándonos en el captar. Entonces, espero un jueves, vamos a tener tiempo para separarnos en salas pequeñas, para conversarnos aún más acerca de cómo podemos compartir la palabra con otros. Y vamos a leer Juan 2:13 a Juan 3:21 en nuestras Biblias, ¿ok? Estamos en Juan 2:13 hasta Juan 3:21. Es la historia que vamos a leer. Entonces, que todos lleguen con esta historia y también con ideas de cómo captar la atención de otros con esta historia. Y con eso hemos terminado hoy día. Voy a terminar con la bendición, pero también voy a quedarme después si alguien quiere conversar un poco más del contenido de hoy día. Esta bendición es para ustedes. Alma, ay, qué rico, Alma, gracias por estar aquí hoy día. Alma, Edith, Elizabeth, Kathleen, Lucía, Mercedes, Vera, Verónica, Sofía, Angélica, que están mirando la grabación. Esta bendición es para ustedes. El Señor les bendiga, les guarde. Haga al Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz. Amén, hermanas. Dios es el Dios de milagros. Damos gloria a Él. Que tengan un lindo día y nos vemos a jueves. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Maestra. Bendiciones. Bendecido día. A todas mis hermanas, muchas bendiciones. Bendiciones, mis hermanas. No le